Bienvenidos amigos, una semana más a Granada por Derecho. Hoy con un tema que también es de triste actualidad, especialmente en estos años. Es verdad que ha bajado un poco las ejecuciones hipotecarias, pero sigue siendo un tema de actualidad porque sigue habiendo muchísima gente, lamentablemente, que no puede hacer frente a sus compromisos en sus préstamos hipotecarios y los bancos pues ejecutan esos préstamos y al final pues pierden, la mayoría de los casos pierden las viviendas. No siempre, como ahora veremos con el invitado que tenemos, que ya es conocido de todos vosotros porque es mi compañero y amigo Manuel Lozano, que es un abogado especialista en estos temas, como bien sabéis, al que ya sin más dilación le voy a dar la bienvenida. Manolo, bienvenido a Granada por Derecho. Encantado de venir aquí. Buenas. Placer estar contigo. Si no hay gente como tú, no se puede hacer este programa, porque tenemos que contar con gente que sepa de lo que vamos a hablar, y eso está claro que tú lo conoces muy bien. Muchas gracias. Oye, Manolo, primero vamos a, como siempre hacemos, aunque para nosotros no resulte obvio, ¿qué es una ejecución hipotecaria? Bueno, la ejecución hipotecaria, como tú muy bien has introducido, es una triste realidad que está aconteciendo, en el cual las entidades bancarias no es que se están aprovechando, digamos que de alguna manera, y dadas las circunstancias y el momento que nos ha tocado vivir, pues por desgracia muchas familias se han visto imposibilitadas para poder hacer frente al pago de los préstamos hipotecarios que tenían contratados con las propias entidades bancarias. Pero bueno, es algo que, como te digo, es algo que está a la orden del día, y que sin embargo también, incluso si hoy lo crees conveniente, podríamos también tratar un poquito qué ocurre, porque hay una figura que aquí parece un poco denostada y que de alguna manera ya ahí se está introduciendo jurisprudencia en ese sentido, minoritaria ahora en principio, pero ya hay algún ponente dentro de la sala de lo civil del Tribunal Supremo que ya se está inclinando para dar sentencias favorables, que de alguna manera hay que generar, lógicamente, una conciencia social al respecto, y también en el mundo de la judicatura, como no, para ello, que es qué ocurre con las empresas. Es decir, hemos conseguido, después de que algún compañero haya tratado de hacer buenas esas condiciones abusivas con respecto a la cláusula suelo, la cláusula techo, ya se ha conseguido, el tema de los gastos ya se ha conseguido, pero lo que aún no se ha conseguido es qué ocurre con las empresas. Porque cuando contratan productos similares. Dicen, ¿no? Productos similares. Tú piensas qué ocurre con el sector inmobiliario. Toda la vida la construcción ha sido el soporte de este país, y el soporte de Granada, cómo no. La mayor parte de las hipotecas que se han constituido con respecto a estas empresas han sido para financiar promociones completas. ¿Qué ocurre? Evidentemente, como estamos ahora mismo en una sociedad, o por desgracia la justicia está tratando, vamos a decirlo entre comillas, y nosotros como juristas tenemos que decirlo con todas las reservas, por supuesto, está tratando lógicamente de salvaguardar los intereses de los bancos. No podemos de alguna manera eliminar a los bancos, porque son necesarios de alguna manera. Pero ¿qué ocurre si nosotros le diéramos cancha a esas grandes promociones donde el préstamo estamos hablando de muchos millones de euros? Para ello es mucho más fácil a día de hoy afrontar el pago de una cláusula suelo a un particular, que le dan 10.000 euros, 11, 12, 20, en fin, marcando un poco unas cuantías que la entidad bancaria pues no le supone un gran problema el hacer frente a ellas. Pero si nosotros eso lo extendemos a nivel empresarial, posiblemente estaríamos hablando ya de bancarrotas, completamente. Sí, es decir, que algunas de las cláusulas suelo, que además vamos a ver algunas que pueden afectar a las ejecuciones hipotecarias, pero si algunas de esas cláusulas suelo ya se empiezan a considerar como tal en la relación empresa-empresa y no solo en la relación empresa-consumidor, que es lo que me quiero decir. El artículo 3, como bien sabes, el artículo 3 viene a recoger la figura del consumidor, donde no está el empresario. Bueno, podríamos ahí acotar, habría que matizar, porque efectivamente cuando nosotros hablamos de la condición de consumidor, también lo podría ser el empresario, siempre y cuando el destino no es para su producción, sino para su... Justo, no es para su promoción o para su comercio, sí, sino para nivel particular, por ejemplo, la obtención de una vivienda. Eso es distinto, pero lo que se está peleando ahora es precisamente qué ocurre con aquellos empresarios que tienen estos préstamos hipotecarios y que a día de hoy parece ser que hay muchas reservas para que por parte de las entidades bancarias se le devuelva también lo mismo. Es decir, es que parece como una reserva, y se está de alguna manera por parte no solo de España, sino también a nivel europeo, parece que no existen préstamos para los empresarios. Es como una discriminación encubierta, y siempre con las reservas, como estoy diciendo. No se considera contratante débil, y quizá ahí es donde superar ese escollo es complicado. Lo que pasa es que es muy incomprensible que un pequeño constructor
no sea objeto del mismo abuso que un consumidor normal, ¿no? Cuando va a hacer un pequeño... Pero bueno, se le supone que no es tan débil como el consumidor final y quizá por eso es por lo cual... Esa matización que acabas de hacer es importantísima, Domingo. Es que tú piensas que detrás de toda empresa hay una persona, que es lo que nos estamos olvidando. Es que parece que el que va a firmar la hipoteca es algo fáctico que viene allí, que plasma en una notaría una firma. No, es una persona la que está detrás de ese documento. Por tanto, no se alcanza... objeto de engaño igualmente. Que, evidentemente, sí, está claro. Evidentemente, porque el conocimiento de muchos de los empresarios no llega a alcanzar también... Y ahí también habría que hacer una matización, que me gusta mucho porque ha habido recientemente, en fecha 3 de junio de 2016, ha habido vamos a decir, un disidente dentro de la sala del Tribunal Supremo, donde ha dado lugar a un voto particular dentro de la sala, en una resolución, y este voto particular lo da Francisco Javier Orduña Moreno, en el cual hace una matización muy buena que se debe tener en cuenta, precisamente haciendo alusión a lo que tú has dicho anteriormente, de que efectivamente son los empresarios también personas, y que ese matiz debería llevarnos a concienciarnos a nivel jurídico y a nivel social para que se produzca una transformación legislativa en ese sentido. Y lo dice el propio magistrado, y además hace una aseveración muy importante, que creo que es un matiz que a día de hoy no se está teniendo mucho en cuenta por parte de los tribunales. Él definía o diferenciaba claramente la diferencia entre el control de transparencia y el control de incorporación. Muy diferente, porque efectivamente cuando nosotros vamos al tribunal y vamos a defender una condición abusiva, lo que venimos siempre a decir es que falta transparencia, no tenía capacidad suficiente para comprender aquello que estaba firmando, o como en la mayoría de las ocasiones ocurre, nos citan y parece casi una estrategia. Los bancos llegan a última hora, viene el típico director de banco, viene corriendo con muchas prisas, no nos da prácticamente tiempo a entender absolutamente nada de lo que estamos firmando, y sin embargo pues nos están introduciendo una serie de elementos que son total y absolutamente abusivos. Entonces este hombre decía que ya no solo teníamos que estar entrando en el aspecto de la transparencia, sino un control de incorporación que significa que nos están incorporando condiciones abusivas. Sí, bueno, la Ley General de Contratación de Condiciones Generales habla precisamente de eso, ¿no? De la incorporación al contrato de condiciones preredactadas, de condiciones que tú no puedes... y efectivamente exige la transparencia en el sentido gramatical, es decir, la claridad en que se entienda bien, que sea elegir, que esté en el sitio adecuado, no esté escondida, no esté... que esté con claro, si hay que resaltar algún aspecto en negrita y tal, y luego te dice además que tiene que garantizar también ese control de incorporación, el conocimiento del consumidor de lo que está firmando. Vamos a centrarnos, si te parece, seguimos con la ejecución hipotecaria, porque ahora nos encontramos con que alguien que no ha podido pagar, viene el banco y actúa. Manolo, primero, ¿qué plazos tendría el banco para hacer esto, o qué plazos tiene el consumidor para reaccionar? En primer lugar, empecemos por ahí, si te parece, muy brevemente. Sí, como no, es lo más importante, sin duda, y seguramente los televidentes una de las cosas que más les interesa. Evidentemente, cuando a nosotros nos ponen o nos realizan esa ejecución hipotecaria, hay varias formas. Tienen la ejecución ordinaria. Normalmente en los propios préstamos hipotecarios ellos introducen las formas en las cuales se puede llevar a cabo la ejecución, y entre ellas, como no, a partir del 681 de la Ley de Enjuiciamiento viene precisamente a recoger lo que son las ejecuciones en sí, el tema de hoy, las propias ejecuciones hipotecarias. Contra eso está muy tasado el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de reciente reforma, y introducido también por una ley, la Ley 1/2013, que introdujo una reestructuración en muchos de los articulados, donde se reforma incluso este artículo 695, porque anteriormente las formas de oponerse y el plazo al que tú has hecho alusión, y no quiero irme un poquito por las ramas, sino el plazo, tienes un mes para hacer una oposición. Esa oposición es total y absolutamente recogida. Son 4 aspectos en los cuales son los únicos motivos por los cuales puedes oponerte. Evidentemente, como no, son los pagos. Y si tú eres capaz de acreditar que has realizado un pago, o eres capaz de minimizar esa cuantía acreditándolo con el control bancario que tienes, con las distintas o el distinto movimiento bancario que ha existido con respecto a esa póliza de préstamo, evidentemente ahí puedes comprobar si existe algún tipo de minoración, y es un tema de oposición. Pero sin duda alguna el elemento novedoso que ha introducido esa Ley 1/2013 es el apartado cuarto. El apartado cuarto,
que ha salido un poco a colación de todo lo que está ocurriendo, y justo a colación de cuando salió la resolución también por parte de el Tribunal Europeo con respecto a las cláusulas suelo, ya de alguna manera se conciencia para que incluso las propias ejecuciones hipotecarias también pudieran estar, como motivo de oposición se pudieran aducir siempre condiciones abusivas. Y ese apartado cuarto es otro de los campos de batalla en los cuales los letrados estamos tratando de oponernos a esa introducción abusiva de condiciones en las pólizas de préstamo para oponernos. Manuel, estaríamos hablando, por ejemplo, de los famosos vencimientos anticipados, que antes con que fallaras un único pago ya podía el banco automáticamente ejecutar, otra cosa es que lo hiciera, pero podía ejecutar, y ahora la jurisprudencia la ha considerado abusiva la cláusula en virtud de la cual con un solo impago te pueden ejecutar, sino que como mínimo debería haber una serie de impagos, que además tiene lógica, Manolo, no en un contrato que es tan largo en el tiempo, que el consumidor, prácticamente por un pequeño fallo que pueda tener en un momento determinado, de que se ha quedado sin empleo, automáticamente el banco se le puede echar encima. Me parece razonable que ahí haya un poco de equilibrio, ¿no? Sí, bueno, y además incluso hay como una pequeña trampa, porque ellos lo que tratan de introducir es que son 3 meses sin pagar. Claro, si son 3 meses consecutivos, casi le podías decir a tu cliente, cuando llegue el tercer mes, pagas el tercero y ya tienes otros 3. Pero que en definitiva lo que tú estás diciendo efectivamente ya se ha ampliado, porque de ese mes inicial que ya tenía esa opción nos vamos a 3 meses. Pero bueno, son tantas las condiciones abusivas que se pueden encontrar dentro de un préstamo hipotecario que realmente nos daría para muchos programas, y gracias vamos a tener la suerte de poder contar con ese tiempo para poder explicar a nuestra audiencia las distintas condiciones abusivas que pueden encontrar en todos sus préstamos, porque hay muchísimos, hasta el vencimiento anticipado, los intereses de demora, el que nos sometan a un fuero, el que las conservaciones de garantía, incluso los seguros es una cosa que es increíble, como incluso si tú tienes algún tipo de problema y el dinero del seguro lo tratas de destinar para que ese bien vuelva a recobrar su vida, no, ellos te cogen el dinero para su préstamo, no te dan ni la opción. Eso también es una condición abusiva. Hablamos también de la facultad que tienen para solicitar apoderamiento, para obtener segundas copias y ulteriores para ejecutarte. Eso también es una condición abusiva. El tratamiento de los datos personales, que también ellos se lo reservan a nivel interno y a nivel externo, es decir, una cosa que está total y absolutamente al margen de la ley en base a la ley de protección de datos. Sí, Manolo, ahí lo que estamos diciendo es que en eso hay una amplia gama de posibilidades de oponerte a la ejecución. Hay muchas. Claro, evidentemente la primera pasa también por tu cumplimiento, digamos, leal del compromiso que tú estás teniendo. Eso es así. Yo siempre digo que hay una máxima que me gustaría que se le quedase en mente a nuestros televidentes. Yo siempre digo que las entidades bancarias hablan mucho de recordarnos, y lo hacen continuamente, de cuáles son nuestras obligaciones. Pero se olvidan las entidades bancarias, y lo digo a los televidentes, de que ellos también tienen sus obligaciones y ellos no prestan ningún tipo de atención a ellas. Aquí parece ser que solo hay unas obligaciones de una parte y no la existe por la otra. Muy bien, Manuel. Como sabes, el tiempo siempre está aquí muy acotado en Granada por Derecho. Sí. Es difícil sintetizar en tan poco tiempo la cantidad de información que pudiéramos aportar sobre estos temas. Te agradecemos mucho que hayas vuelto. Seguiremos, porque este tema, como hemos dicho a propósito de otros, es muy recurrente. Seguiremos. La jurisprudencia no deja de abrir puertas y de corregir un poco esta contratación en masa de servicios bancarios, y seguiremos hablando. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros hoy en Granada por Derecho. Y a todos vosotros, pues ya sabéis, como siempre, la semana que viene volvemos con otro tema de actualidad que esperemos sea de vuestro interés. Ya sabéis lo que siempre digo al final, no podéis indicarnos en este correo que aparece aquí, pues algún tema que os parezca bien que podamos tratar aquí. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta la semana que viene.